Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde hacemos una biografía de ficción basándonos en personajes de novela, en personajes de cine, películas, series de televisión, libros o incluso cómics o videojuegos. Bien, lo que vamos a hacer hoy es la biografía ficticia de Les Luthor. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Les Luthor es un personaje de ficción de DC Comics, un supervillano y el archienemigo de Superman. Fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster y su primera aparición fue en el Action Comics número 23 en abril de 1940. Su historia ha sido revisada varias veces de su creación y su actual origen, digamos, es el que se cuenta en la serie limitada de Marvel Superman Birthright. Bien, Luthor es representado en muchos sentidos como lo inverso a Superman. Carece de poderes sobrehumanos de cualquier tipo, no tiene identidad secreta, su poder se basa sobre todo en su dinero e inteligencia. Y es terriblemente orgulloso y vengativo, además de que carece de principios éticos. Físicamente ha sido completamente calvo en casi todas sus versiones, aunque a veces ha sido pelirrojo o no totalmente calvo. Bien, Les Luthor era el hombre más poderoso de Metrópolis hasta la llegada de Superman. Cuando unos terroristas atacaron una gala social a bordo de su yate, Luthor observó a Superman en acción y luego intentó contratar al Hombre de Acero. Pero cuando Luthor admitió que esperaba tal ataque, el alcalde Berkovich delegó en Superman para que arrestara a Luthor. Humillado, Luthor juró destruir a Superman y desde entonces ha dedicado mucho tiempo y energía en esa tarea. Evidentemente, Superman ha sobrevivido a cada intento del ataque de Luthor. El personaje fue descrito originalmente como un científico loco que causa estragos en el mundo con su armamento futurista. Y tras la serie limitada de cómics Crisis en Tierras Infinitas de 1985, el personaje fue reinventado como un maquiavélico industrial y delincuente de cuello blanco. En los últimos años, diversos autores han revivido al personaje del científico loco de la década de 1940. El personaje fue clasificado como el 8º mayor villano en la lista de los 100 mayores villanos de todos los tiempos. Ahora mismo las ambiciones que impulsan a Les Luthor son las de tener poder, matar a Superman y esclavizar la Tierra como paso previo a dominar el universo. Bien, podemos ver diferentes variaciones. En las versiones anteriores a la serie llamada Crisis en Tierras Infinitas, era básicamente un ladrón terriblemente peligroso por su inteligencia y capacidad de manipular a los demás. Y después de esta serie pasó a ser el dueño de Metrópolis al ser el propietario del S-Corp, la corporación que controla toda la economía de la ciudad. Actualmente su principal motivación es la rivalidad porque el reconocimiento público que lo logra vencer parcialmente al convertirse durante una temporada en el presidente de los Estados Unidos y el hecho de que Superman arruina sistemáticamente sus negocios ilegales. En sus primeras apariciones, Luthor se muestra como un hombre de mediana edad con una cabeza llena de pelo rojo. Menos de un año después se representó a Luthor completamente calvo. Y entonces digamos que ya casi se quedaría con ese aspecto en las siguientes reencarnaciones, etc. La siguiente aparición de Luthor, digamos que es destacable, fue en Superman 10 de mayo de 1941 y se le representa como significativamente más pesado, con una papada y evidentemente sin pelo. A pesar de la aceptación general de la caracterización de Les Luthor, como demuestran las siguientes adaptaciones, algunos escritores les gustaba más cuando Luthor era un científico loco.
Curiosamente, como parte de los cambios que siguieron para la continuidad del Hombre de Acero, Luthor muestra una participación activa en la creación de dos villanos derivados de Superman: Bizarro, que es el resultado de un intento de clonar a Superman, y el cyborg Metalo. Al descubrir que Metalo es alimentado por un corazón de roca de kriptonita, en Superman volumen 2, Luthor lo roba con el fin de fabricar un anillo de kriptonita para sí mismo y lleva el mineral extraterrestre alrededor de su dedo como un símbolo de que él es intocable hasta por el Hombre de Acero. Luthor finalmente sufriría un grave cáncer provocado por el largo plazo de exposición a la radiación del anillo. Él creía erróneamente que la radiación de la kriptonita es una radiación limpia e inofensiva para los humanos, y su mano requiere una amputación para prevenir la difusión del cáncer. Pero para su entonces ya está en un estado de metástasis y decide, y su estado es terminal, mejor dicho. Luthor decide fingir su propia muerte por accidente de pilotaje en un avión prototipo que se estrella en los Andes, que no es más que una tapadera para la eliminación de su cerebro de su cuerpo plagado de cáncer y el implante en un clonado cuerpo, tras lo cual se hace pasar por hasta ahora el desconocido hijo de 21 años de edad, hijo ilegítimo y heredero Lex Luthor II. El cuerpo clon de Luthor finalmente comienza a deteriorarse y a perder el pelo a una velocidad rápida, por un efecto secundario de una enfermedad que afecta a todos los clones. Mientras tanto, Lois Lane, la compañera de Superman, de Clark Kent, descubre la prueba del clon de Luthor y con la ayuda de Superman contribuye a detenerlo. Al final, Luthor se convierte en prisionero permanente en su propio cuerpo sin poder parpadear siquiera y jurando venganza contra Superman. La ayuda viene en forma del demonio Nerón y Luthor obtiene plena salud a cambio de sus servicios y su alma. De regreso a Metrópolis, Luthor libremente se entrega a la policía y es llegado a juicio. Luthor consigue ser absuelto de todos los cargos cuando afirma haber secuestrado por los científicos renegados de los laboratorios de Cadmo, quienes lo reemplazaron por un clon violento que es supuestamente el responsable de todos los crímenes de los que Luthor está acusado. En ciertas versiones, por ejemplo, de la serie Smallville o diferentes otras, la enemistad entre Luthor y Superman se remonta a la juventud de ambos. En la versión actual del cómic, Superman Legado, unos jóvenes Clark Kent y Lex Luthor son amigos. Luthor es presentado como un joven incomprendido e inteligente obsesionado con descubrir vida extraterrestre. Y un accidente en su laboratorio hace que desaparezca de Smallville y borre todo rastro de su presencia anterior en su pueblo. Una vez reencontrados Ken y Luthor como adultos, Luthor parece no recordar a Clark ni en su estancia en Smallville. Un hito interesante de la historia con Superman es que descubrió que este era vulnerable a la kriptonita, de la cual se procuró un fragmento para usar en su anillo que con el tiempo le causó cáncer. Bien, tendremos, defendiendo de las historias, veremos también a un Lex Luthor filántropo, donde puede verse como se dedica a desarrollar avances científicos y ayudar al desafortunado, aunque luego veremos que siempre hay intenciones ocultas, o incluso un hombre más corporativo y de empresa donde quiere triunfar en ese mundo. Bien, si nos basamos en la serie, por ejemplo, de Smallville, Lex Luthor es caracterizado por el actor Michael Rosenbaum. En principio es un gran amigo de Clark durante la serie, pero destinado a convertirse en su peor enemigo. Su padre, el billonario Lionel Luthor, lo educó estrictamente para ser como él. Y se dice que Lex perdió su cabello a los 9 años durante la lluvia de meteoritos de 1989 en Smallville. Lex lucha durante las primeras temporadas para no ser como su padre, pero al final acaba sucumbiendo al lado oscuro. En las películas de Superman, el antagonista era Jim Hackman en las primeras películas de Christopher Reeve. Y, por ejemplo, en la película Superman Returns, el hombre que encarna al multimillonario de Metrópolis es Kevin Spacey.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.